Bueno, pues continuamos. Antes de la mesa redonda, vamos a presentar un vídeo de Se está perdiendo, un influencer de Andalucía, del campo de Gibraltar, en Algeciras, que desafortunadamente no podía acompañarnos hoy, pero ha querido dar esa granito de arena con un vídeo. Él se caracteriza su trabajo por revivir y sacar frases, palabras de las hablas populares, en este caso de nuestras lenguas andaluzas. Y nada, aquí tenéis el vídeo de Se está perdiendo para todos ustedes. A todos, lo primero que tengo que decir es que para mí es un orgullo estar en el primer congreso de la lengua andaluza, la verdad. No me esperaba hecho la invitación, me ha parecido una maravilla. No he podido asistir, pero bueno, agradezco que se me dé la oportunidad de aparecer en un vídeo. La verdad es que para mí es bastante importante. A los que no me conozcáis, soy Se está perdiendo. Frank es mi nombre. Y creé un proyecto en el 2020 de una cuenta de Instagram que lo que hace es recoger las palabras de, sobre todo de nuestros mayores o de los, sí, se podría decir que de nuestros mayores que se están perdiendo. Yo me di cuenta de que había un montón de vocabulario que ya solamente lo utilizaban, por así decirlo, los abuelos y las abuelas, y creo que es muy necesario mantenerlo y sobre todo seguir usándolo, porque son palabras tan antigua y tan bonita que yo creo que no se puede dejar que quede ahí en el olvido. La reivindicación del andaluz, yo incluso diría que la veo más bien desde un punto de reivindicarnos, pero hacia adentro. O sea, me refiero, los estereotipos que siempre nos han puesto de toda la vida, de que somos, siempre se dice, ¿no? En la serie, la Sasha, el otro que cuenta chistes graciosos, no sé qué, no sé cuánto. Para mí, yo creo que eso se va a seguir haciendo siempre, porque por desgracia hay mucha gente que ellos piensa que es superior. Pero realmente a mí no me afecta tanto eso como que el propio andaluz o la propia andaluza piense realmente y se crea ese estereotipo y piense que ellos hablan mal o que no son capaces de expresarse como los demás por el simple hecho de tener un acento o una forma de hablar diferente. Que realmente eso es lo que nos identifica a nosotros. Entonces, ahí está la verdadera reivindicación del andaluz para mí. Que nosotros mismos nos demos a valer y que a ti te da lo mismo que te diga qué gracioso eres o que cuente un chiste, porque al final esas son tonterías. Desde mi punto de vista, esas no son tonterías porque ellos creen que así puede, digamos, ¿cómo decirlo? Hacernos daño de alguna forma, ¿no? Pero si realmente tú tienes interiorizado lo que eres y tú estás orgulloso de ser andaluz, a ti te da lo mismo. Y eso es lo importante para mí. Las raíces y que cada uno esté orgulloso de lo que es. En este caso de ser andaluz, por supuesto. En Instagram escribo en EPA. Yo descubrí la EPA creo que aproximadamente cuando llevaba 6 o 7 meses con la cuenta de Instagram. De verdad que me pareció una propuesta súper interesante. La descubrí gracias a Andaluquí, que están inventados aquí también. Y la veo, la verdad, una forma de reivindicación súper importante y que da una visibilidad a nuestros palabras en esas cosas que no se daría de otra forma. Porque como ellos mismos dicen, tener un estándar para toda la gente que escribimos en andaluz, en lugar de intentar escribir en castellano con lo que se supone que son faltas de ortografía, porque claro, para nosotros expresarnos como hablamos, tenemos que a lo mejor comer una F o meter una H de más, cambiar, no sé cuánto, y eso en teoría son faltas de ortografía. Entonces, tener una forma de escribir que reivindique lo nuestro y que realmente dé una visibilidad y que tú puedas leer las cosas y darte cuenta cómo habla la persona, a mí me parece una maravilla, realmente. Y realmente poco más tengo que decir. Como he dicho al principio, que es un placer estar aquí, la verdad, me encanta que me hayáis invitado. No he podido decir sí, pero bueno, está bien, por lo menos está en vídeo. Y que si queréis apoyar el proyecto, tengo una página en la que vendo mesas, que se llama seestaperdiendo.com. Y nada más, eso, muchísimas gracias. Y ole por todas las personas que han organizado el primer certamen de la lengua andaluza. La verdad es que es maravilloso. Hola, buenas a todos. De aquí mando un saludo.
que ojalá esté pronto por el siguiente congreso. Ahora vamos a dar cabida a la mesa redonda el tema Carlitos tú no entiendes nada, clase de pintar ajena, o por lo menos pintar ajena está popularizando. Van a intervenir los ya conocidos Antonio Manuel y Moreno Cabrera, Silvia igualmente, y ahora vamos y dos compañeras que lo que son un poquillo de su era Ángel Gutiérrez, viene de Barcelona, es una escritora genealogista investigadora y miembro de varias asociaciones como la Sociedad Catalana de Genealogía, entre otras. También es miembro de la Sociedad Catalana de Genealogía, heráldica sigilografía, mesilología y nobiliaria, miembro de la Asociación Aragón G, la Asociación Genealogía Vasca del Chinaco, miembro de REDIRI, de la Académica de Investigación Española, miembro de la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica, del grupo G7 y miembro de la Sociedad Catalana de Estudios Biológicos. Nuestra compañera Elisa es una regidora de arte escénica, DJ, técnica de sonido y productora de audio originaria de Andalucía. Y más cosas, ahora ya. Hace una oportunidad de mujer y personas con discapacidad. Más el trabajo se basa en crear espacios culturales, inclusivos y auténticos. Muy bien, gracias. También participa en el colectivo cultural y sociológico Fines de Ternura, un proyecto dedicado a la iniciativa artística underground. Ha sido también activista política aquí en Andalucía y reside en Escocia y trabaja como DJ en Radio Buena Vida, donde emite dos programas, London Online y Break Generation. Y ahora doy paso a la mesa redonda. Cada miembro tendrá unos minutillos para contar un poco su experiencia personal, profesional, sobre el tema de el ser andaluz en las artes, o cómo la ha influido, qué repercusión ha tenido, o si ha tenido alguna vez algún inconveniente por hablar en andaluz o por apoyar que la gente hable en andaluz. Empieza ahí. Vale. Bueno, pues me ha presentado maravillosamente y bueno, si yo estoy ahora mismo, tengo mi estudio creativo. Es que claro, o sea, le he dado muchas vueltas, ¿sabes? Lo del estudio y ahora está creciendo. Entonces antes decía yo que tenía un estudio de grabación, pero ahora ya todo, sí que tengo un estudio creativo de todo lo que estoy haciendo. Y bueno, eso lo tengo ahí en Escocia. Y, o sea, el título de las charlas esta, Catito tú que no sabes andaluz. Yo puedo decir, Catito tú que no sabes andaluz, que no sabes dónde está Andalucía, que no sabes la historia de Andalucía, que no sabes la mezcla de los pueblos que tenemos, que no sabes la riqueza que tenemos. O sea, es una ignorancia tremenda, ¿sabes? Y eso justo es lo que a mí me movió para hacer lo que llevo toda la vida profesional mía haciendo. Promocionar Andalucía, donde quiera que voy. Porque yo salí de Andalucía con mucha gente, ¿sabes? A los 18 años para buscarme la vida porque era imposible. En Sevilla. Entonces, claro, yo cuando salí me quedé en shock porque la gente lo que sabía de Andalucía era la fiesta, que éramos unos vagos, que contábamos chistes y que éramos unos ignorantes y que tal, y sobre todo, claro, por el acento. Entonces, claro, yo siendo consciente de la riqueza que tiene mi cultura, mi lengua, ¿sabes? Andalucía, la gente, yo no me podía creer que eso fuera lo único que conocieran Andalucía. Claro, vamos a ver la cantidad de escritores que tenemos, poetas, audiovisuales maravillosos, el audiovisual que tenemos, teatro. Digo, ¿cómo puede ser que estas personas, o sea, lo único a mí me conocían, me veían el acento, o sea, escuchaban el acento y empezaban siempre en todos lados, desde Castilla, León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña, en todos lados. Me escuchaban hablar y siempre, ¡ojú!
mira, qué fácil. Y me decían, se inventaban palabras. Y digo, yo, a ver, me quedaba en shock. Digo, a ver, punto uno. Nosotros no hablamos así, pero estás inventando tú. ¿Sabes? Digo, o sea, es que esas cosas no se dicen en Andalucía. ¿Sabes? Y bueno, yo tuve también la suerte de que estuve 8 años viviendo en La Rioja. Y La Rioja es especialmente abierta culturalmente. Es de los sitios más culturales que he estado y la gente más comprometida con la cultura. Y el que no escribe, tocar bajo, y el que no plantea, el que no... Y en La Rioja tuve mucho cachondeíto de ese, ¿sabes? Y muchas veces le tuve que decir a la gente, yo, para allá, ¿sabes? Y claro, como yo empecé allá a trabajar en el teatro, de escritora, tal, y estaba cometiendo toda la cultura de ahí, yo aproveché y empecé a hacer pues, un montón de actividades promocionando Andalucía, ¿sabes? Desde poesía, exposiciones, le estuve dando mucha caña a la figura de José Barcelona, que yo me obsesioné mucho con José Barcelona, porque o sea, me parece increíble que la gente no lo conociera, es un cineasta, poeta, filósofo andaluz, que si no lo conocéis, por Dios, mirad la historia suya y miradlo, porque es impresionante, de 1900. Y total, pues yo empecé, claro, pues a promocionar todo eso, ¿sabes? A coger todo eso, lo que yo tenía disponible, los espacios y los recursos que a mí me daba La Rioja, que tienen mucho y gratuito, y me puse a hacer estas cosas. Y tengo que decir que en La Rioja, con todo el trabajo que yo venía haciendo ya, y que también me conocían, porque soy chiquitito, entonces toda la gente de la cultura pues me conocía, y de la cultura allí. Y, oye, dejaron de meterse conmigo, ¿no? Cuando ellos vieron, ¿sabes? La riqueza que yo le estaba diciendo, se me da que se lo decía, pero yo, que no hables así, que estás ridiculizándome, ¿sabes? Y es que además es súper ignorante de tu parte, ¿sabes? Poco lo tuve que decir, ¿sabes? En La Rioja, porque ellos están muy abiertos, muy abiertos a eso. Y bueno, eso es lo que me ha movido. Y fíjate tú, el otro día estuve pensando, digo, fíjate tú, y yo empecé de coraje que me dio. Y ahora, fíjate tú que vamos, yo tengo mi estudio y me he dedicado siempre, aparte, hombre, claro, porque yo he hecho teatro, he hecho muchas cosas porque hay que pagar las cosas, ¿sabes? Normal, ¿sabes? Y yo todo lo que hago, por mi parte, es para promocionar eso. Y bueno, y ahora estoy en Escocia, y lo de la identidad andaluza pues ya se diluye. O sea, ya soy la española, tal, pero también me está dando mucho coraje, porque tampoco, ¿sabes? Te subestiman muchísimo. Entonces también estoy empezando a hacer fiestas, ya he hecho una fiesta poniendo vídeos, también hicimos una fiesta con unas proyecciones, poniendo vídeos muy graciosos de Supenquísima, con Timmer Weather, ¿sabes? Que hacen estas utopías, distopías andaluzas, no sé qué. Y a la gente le gustó mucho, y yo aparte no me centré en los clichés ni en el flamenco, ¿sabes? El flamenco, lo que se conoce, flamenco puro, no sé qué, académico, sino que yo le doy mucha fusión. Aparte, porque también, gracias a Dios, siento, aparte porque también yo pillé que, a ver cómo lo explico, son culturas tan distintas, tan dispares, están tan lejos, la cultura anglosajona de la cultura andaluza, pues ya es española sino andaluza, que ellos, por ejemplo, si tú le das una cosa pura, flamenco puro, una bulería, un no sé qué, ¿sabes? Las piezas de flamenco que hay, guitarras, musicales, no sé qué, eso es como si nosotros nos fuéramos a una región concreta de China y no entendiéramos nada, porque es que es normal, no lo entiendo. Entonces, yo lo hago muy conscientemente, es primero meterle mucha fusión, ¿sabes? Con elementos que tengan que ver con su cultura. ¿Sabes? Por ejemplo, la greca, ¿sabes? Rock progresivo, que les encanta, ¿sabes? Con flamenco, con una cosa súper rara. Yo lo que pongo es eso, ¿sabes? Luego yo también, yo empiezo a hago como, pero yo voy a poner rock de para acá. ¿Te ha gustado, ¿Te ha gustado? Pues esto está mezclado con flamenco, esto es andaluz, te voy a hacer una cosa. Califato 3x4, no sé qué, cualquier cosa, ¿sabes? Cuando lo tengo aquí, le digo, ¡pum! La niña lo pega, ¡pum! La niña lo canta, ¡pum! ¿Sabes? Entonces ya empiezo ahí a meterle a la raíz, y a explicarle, ¿sabes? Cómo es la raíz nuestra de la cultura. ¿Sabes? También meto mucha caña en todo lo underground, ¿sabes? Para no centrarme en los clichés y enseñándole a la gente la cultura tan vasta que tenemos y la mezcla
tan bonita que tenemos, que eso que decía la Andalucía. De hecho, yo que he viajado un poquito, porque Sara ya ido por todo el mundo, pero es que lo que tenemos aquí es tan especial que es del borde, no sé, alguna cosa parecida. Pero lo que tenemos aquí en Andalucía es rico y súper especial. Y eso hay que promocionarlo. Y sobre todo cuando tú vas a algún lado y andaluza, ignorante. Perdona. O sea, ahora te va a enterar. ¿Sabes? Irán, ignorante, toma. Pues eso es lo que yo hago. Mira, Hola a todos. En primer lugar, quería dar las gracias al Ayuntamiento por permitirnos estar aquí, a Etela. Me siento un poco pequeña al lado de los personajes que me acompañan en la mesa, pero bueno, pequeña me siento siempre por los músicos. Yo estoy aquí porque escribí una novela. Escribí una novela, que es esta, que se titula Esperanza. Es una novela histórica, antropológica, que rinde homenaje a la memoria histórica, feminista, costumbrista, pero sobre todo, es muy respetuosa con las lenguas. Me explico. Empecé a redactar la novela, que ya la tenía configurada en mi mente, y la novela empieza en Cádiz en 1919 y termina en Barcelona en 1958. Es la historia no ñoña de mi abuelo, gaditano, presidente de la Confederación Andaluza del PSOE en la época, miembro de la UGT, del Socorro Rojo. En 1919 conocí a mi abuela y en el 36, como que está muy involucrado en política y tal, él era chofer del coche de bomberos y venía de apagar fuegos de los primeros que se produjeron en Cádiz, lo detuvieron y el 2 de agosto, el día de mi santo, lo fusilaron. Hago spoiler de que sigue enterrado en alguna cuneta perdida entre el puerto de Santa María y Cádiz. Cuando empecé a escribir la novela, que como os digo ya la tenía muy en la cabeza, voy escribiendo. Mi madre quedó huérfana no solo de padre, sino de madre, y sus tías la acogieron. Entonces, cuando yo explicaba la historia, que he intentado que sea cruda en el sentido de real, me pongo a escribir el diálogo con su tía, digo, por Dios, yo no me lo creo. Si yo no me lo creo, mi lector no se lo va a creer. Y entonces pensé, tienen que hablar en andaluz. Por lo menos una parte de los personajes tienen que hablar en andaluz. Pero yo no sé escribir andaluz. ¿Qué hago? Entonces me puse a buscar en internet y encontré el libro de Nuria, que yo no la conocía todavía. Lo compré por internet, me lo estudié con mayor o menos fortuna. Y entonces empecé a que una serie de personajes, cuando hablaran en andaluz. Ya desde el principio explico en la introducción dos cosas importantes. La primera, que mi libro, como raro que es, se empieza por el final. Porque en el final, para los que no son andaluces, la grafía de la EPA es complicada. Entonces ahí doy 4 reglas, 4 pinceladas para que puedan leer con facilidad lo que se escribe. Y la segunda es que quiero dejar claro que las personas que hablan en andaluz no tienen nada que ver ni con su posición social, ni con sus estudios, ni con su cultura. No, las he cogido como comodines y excusa para poder utilizar el andaluz. No iba a escribir todo el andaluz, mi madre era de Cádiz y el andaluz de mi madre era el que, pues mi lengua materna, ¿no?
a pesar de que, como mi padre era catalán, pues tengo ahí una mezcla que, de hecho, hace unas semanas estaba haciendo una presentación del libro en Cádiz y un señor del público levantó la mano y me dijo: mire, perdone que le diga, pero usted es gaditana. Porque habla gaditana, porque habla con tanta pasión de Andalucía y con tanta pasión de las cosas que es usted gaditana. Y ahí me he quedado y tengo un hashtag de gaditalana y otro que me han puesto mis hijos de la Yaya escritora. Pero bueno, el caso es que cada semana, cuando ya acababa un capítulo del libro, se lo daba a leer a mi sufrido esposo, sin haberle dicho nada. Llega a una de las partes y me dice: nena, ¿aquí qué pone? Digo: mira, no te voy a decir nada. Tú pon la voz de mi madre en lo que estás leyendo. Y efectivamente le funcionó de perlas. Y cada semana, cuando le iba dando los capítulos, me decía: en este capítulo nada de mandarlo, que lo sepas, que lo echo de menos. Y él es catalán. De hecho, a mi suegra, que en paz descanse, la desheredaron porque se casó con un señor castellano, porque toda su familia era catalana. O sea que, imaginaos. Entonces, cuando ya vi que aquello iba cogiendo forma, sí que me puse en contacto con Nuria y le dije: mira, tengo un proyecto entre manos, es esto, me podéis echar una mano, me podéis ayudar. Y bueno, fueron encantadores, ¿no? Lo siguiente, entre ella y Fran, yo les pasé los párrafos, porque tampoco quería pasarles toda la novela, porque si no, pues luego no tenía gracia, y les pasé los párrafos, me los corrigieron de maravilla, y bueno, quedó lo que quedó. Pero no solamente en esta obra hay escritos en andaluz, sino que como la azarosa vida de mi madre la llevó a viajar por media España, pues también hay habla canaria, también hay habla asturiana, porque está viviendo en Oviedo, ahí voy a decir que para que ya os lo encontréis, pero ella habla en castellano y la otra persona le contesta en asturiano. Y se entiende bien. Yo no me he encontrado todavía con ningún lector, y vamos por la tercera edición del libro, que me diga: esto me ha costado leerlo, porque te metes y se entiende. Además, este fluir, este dejar que la lengua invada, tiene la ventaja de que en cuantas más lenguas sabes, más fácil te es aprender otras. Porque está demostrado científicamente que la plasticidad del cerebro se multiplica. Hay una serie de neuronas que se activan, empezamos a aprender a pensar de otra manera, integramos las culturas que no son la nuestra propia con mayor facilidad, y al fin y al cabo la lengua es el vehículo que nos permite hablar, llegar a los demás, comunicarnos. Porque de lo que se trata es llegar al alma del otro. Da igual en qué idioma. ¿Quién no se ha encontrado por la calle a alguien que le pregunta por una dirección en una lengua en la que tú no dominas y te espabilas, y el otro acaba encontrando la dirección, acaban contando el chiringuito, comiéndose las cañadillas y ya está? Yo creo que la lengua es algo que no puede concebirse como algo estático, sino que es algo evolutivo, es algo que crece, que se enriquece, que nos une. Y hablar de una lengua estática es hablar desde el etnocentrismo. Ni siquiera, como os decía antes, mi suegro era de Valladolid y él siempre decía: Madrid y Valladolid son dos ciudades destinadas a ser mal nombradas por los propios castellanos, porque nadie dice Madrid o Valladolid. Dicen Madrid, Valladolid, Madrid, Valladolid. O sea que, ¿dónde está el castellano perfecto? Yo lo sé. El castellano perfecto está en nosotros, en lo que nosotros hablamos. Ese es el castellano perfecto para nosotros. ¿Que nos sirve para integrarnos con los demás? Pues claro, pero el castellano como tal es que sería una losa que nos caería encima si no fuera entendido como algo evolutivo. Yo creo que
Antes Fran ha dicho algo para mí impresionante y es que se puede hacer una regla, pero que cada uno la lea a su manera. Que al fin y al cabo es lo que pasa con Madrid y Valladolid, que cada uno lo lee como lo pronuncia en su lengua materna. Para ayudar a mis compañeros a preparar las normas tan importantes y tan básicas de un andaluz reglado, como catalana no puedo menos que sacar a colación a Pompeu Fabra. Pompeu Fabra nació en Barcelona en 1868, era ingeniero industrial y fue un filólogo autodidacta. Yo no soy filóloga, yo hice filosofía, pero yo creo que son primos hermanos. Él, como filólogo autodidacta, se dedicó a estudiar el catalán que se hablaba y creó una gramática única para todos los catalanes. No es el mismo catalán el que se habla en Barcelona, que se habla con la boca muy abierta y que la A sobre todo, claro, Barcelona. No es lo mismo eso que el que se habla en un pueblo remoto de Lérida, en el que las vocales son muy cerradas, se cortan muchas palabras haciéndolas más a su entorno. No es lo mismo y, sin embargo, todos utilizamos la misma gramática. ¿Por qué no se va a poder hacer eso con el andaluz? Yo lo tengo clarísimo. Es fácil el hacer una gramática general básica que sirva para vehicular las demás formas de utilizar la lengua andaluza. Y para abundar, existe un diccionario que es el Diccionari Catalán Valenciano Balear de Alcover i Moll, que ahí están recogidas ya no solo el habla catalana, sino valenciana y balear. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos ampliar nuestro vocabulario y nuestra lengua y nuestro hablar, todo lo que queramos. Yo creo que de lo que se trata es de dinamitar los prejuicios, que lo que han hecho ha sido estropear el lindísimo acento andaluz. Porque la música que tiene, la dulzura que tiene el andaluz, no la tienen otras lenguas. Y cuando yo he estudiado otros idiomas, lo que intento es, lo primero de todo, quedarme con la música de esa lengua. El francés tiene una música, el inglés tiene otra, el italiano tiene otra, el catalán tiene otra, pero es que el andaluz tiene una música maravillosa y eso no hay que perderlo, porque si no se pierde gran parte de la riqueza de nuestro país. Y bueno, pues para terminar, me gustaría recomendaros mi novela, como no podía ser de otra manera, que, como os he dicho, está escrita en diferentes lenguas. Es una novela feminista porque mi madre, a pesar de no saberlo, porque no existía el concepto, era una mujer empoderada y ella no lo supo jamás. Eso que decías antes, ¿no? Que salía el concepto, pero el nombre existía previamente, ¿no? Pero ahora le hemos puesto nombre. Pues mi madre era una mujer empoderada y no lo sabía. Es una novela costumbrista porque explica, sin que hayan buenos y malos, porque, permitidme el inciso y acabo, en una guerra no hay buenos y malos. En una guerra hay gente que sufre. Y en una guerra los que pierden son los muertos y las familias de los muertos, de un lado y del otro. Luego están los de arriba, que eso ya es otra batalla, y ahí yo no voy a entrar. Pero cuando se habla de la receta que hacía en la posguerra la tía de mi madre para comer y alimentar a sus hijos, es una receta de verdad, es una receta que se hacía. Cuando digo que el precio del pollo era tanto, es que era tanto, porque me he documentado, como buena investigadora, pues está todo documentado. Cuando hablo de las tiendas del manicomio de Oviedo donde mi madre va a parar, no por loca, sino por enfermera. Y bueno, hay que estar un poco loca, pero bueno. Y todo eso existió de verdad. Me gustaría que este fuera un libro que fuera dedicado a 3 generaciones diferentes. A la de nuestros
abuelos o padres, porque van a haber identificado ahí su sufrimiento. A nuestra generación, porque oiremos en estas palabras lo que nuestros padres o nuestras abuelas, nuestros abuelos nos explicaban, pero también me gustaría que fuera dedicado a las generaciones que nos preceden, porque ellos no tienen ni idea de qué pasó, porque en la escuela no se enseña. En la escuela se empieza en la prehistoria y normalmente cuando acaba el curso hemos acabado con suerte en el siglo XIX. Y el siglo XX nos lo pasamos por el forro. Pero es que venimos de ahí. Y la historia, como explicaba un filósofo llamado Foucault, es como un péndulo. Estamos en un momento histórico determinado en el que los obreros, los campesinos viven maltratados, cobrando muy poco, trabajando 1000 horas. En 1919 en Barcelona, cuando me tengas que parar, me paras, porque yo... Bueno, pues en el 1919 hay una huelga en Barcelona que se llama La Canadiense, que es una empresa de transportes que paralizó Barcelona con una huelga reclamando las 8 horas. ¿Eso quién lo sabe ahora? Eso no lo sabe nadie. A la misma vez, en Cádiz se estaba moviendo el movimiento sindicalista contra los señoritos, contra los que eran poseedores de la tierra y a los que había a los que había que rendir rentas de lo que se hacía. Quiero decir que Barcelona y Cádiz, además de ser mis dos tierras, mis dos patrias del alma, han ido unidas en la lucha por los derechos, y en esos derechos está la lengua. Cataluña lo consiguió porque por la transición Cataluña escogió defender en la lengua. No sé si a Andalucía le dieron opción de escoger algo, al País Vasco le dieron la opción de escoger la financiación, y el catalán no se ha perdido por eso. En la época de Franco estuvo prohibido, se hablaba en las casas. Yo soy autodidacta, yo estudié en castellano toda la vida. Y si recuperamos la lengua, recuperamos la identidad. Que lo que pasó hace 80 años tienen que saberlo, porque ahora se están revelando a lo que está pasando. Y están haciendo exactamente igual lo que hicieron sus saberlo. Ya estoy. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Juan Carlos, perdón. Si queremos abrir un coloquio. Y si queréis hacer alguna preguntilla sobre Mesa y Ángeles. Sobre el tema, si quieren comenzar un coloquio, aprovechar para este elenco que tenéis aquí, aprovechar para hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien se anima? ¿Puedo decir una cosa? Claro, ¿no? Vale, que se me ha olvidado comentar una cosa súper importante. Venga. Que dentro del estudio, yo estoy trabajando ahora con dos compañeras que son dos hermanas de Puerto Real y viven en Edimburgo. Entonces, una de ellas es traductora de inglés, la otra es artista plástica, y estamos preparando unos libritos. Uno es de relatos de colectivos LGTBIQ+ en Andalucía, y otro que ese ya lo estoy haciendo yo, pero ya me van a ayudar a hacer soporte, sobre discapacidad y neurodivergencia. Entonces, yo lo que quiero hacer, porque mi estudio es totalmente para promocionar Andalucía, el andaluz y tal, el concepto del libro es que es un libro bilingüe, ¿sabes? Mira, ¿puedes dejar un papelito, un árbol? Yo el ejemplo de formarlo. Mira, pues si esto sería el libro, ¿no? Por aquí queremos ponerle, editarlo en inglés o español, y si le das la vuelta, en andaluz. Entonces, eso, todo lo que yo saque de literatura y tal, quiero que sea así. Y que vaya a Andalucía, ¿sabes? Porque es que creo que es súper importante que desde Andalucía escribamos todo, por lo que han dicho los compañeros. Prensa, literatura, todo. ¿Sabes? Para promocionar eso y para dignificar nuestra cultura.
Y ese es el proyecto, ¿sabes? Nada, pues incluir en el estudio también la lengua andaluza en los libros. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Eli. Juan Carlos. No sé qué decir, pero bueno, no me gusta decir esto porque... No, el segundo. El segundo. Digo, no me gusta decir esto porque puede dar la impresión de que defiendo la lengua andaluza por mis relaciones familiares, pero bueno, lo voy a decir. Yo tengo el apellido Cabrera procede de mi madre, que es de un pueblo de Granada. Y luego me casé con una jiennense, con una mujer de Jaén. Y por tanto, desde la niñez hasta la adulta, pues he tenido mucha relación con... Voy a mencionar una anécdota ya para terminar, que me contó mi mujer y que, bueno, viene un poco a mostrar que a veces los propios andaluces caen en los mismos errores que caen los que se ríen de los andaluces. Y es que mi mujer, estaba en Jaén, antes de venir a Madrid, pasaron por Málaga y me dijo que en el colegio sus compañeras se reían de cómo sus compañeras malagueñas se reían cómo hablaba ella, gente de Jaén. Bueno, pues es una manera de esta pequeña anécdota, ¿no? Bueno, y nada, pues tengo relación familiar de niño con la Andalucía, pero no por eso es por lo que yo defiendo al andaluz, ni muchísimo menos. Yo defiendo al andaluz porque tengo unas ideas muy claras y que las aplico al andaluz, al catalán, al gallego, al euskera, al asturiano, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las lenguas y otras lenguas que no son de aquí. De modo que eso es todo. Muchas gracias. A ver, ¿cómo se...? ¿No? Sí, ¿me oyen? ¿Alguna pregunta? Pregunta. Sí. Dale. ¿Hay un micro? ¿Hay algún micro para el público? Un segundo, Félix, que te van a dar un micro, por fin. A los chachas. ¿Puede parecer todavía? ¿Puede parecer todavía que es una noche superada? Una noche superada. O animo de la última serie, ¿saben? Se llama Dos Tumbas. De la y lo único que quieren hacer es con personajes de pequeños, lo único que cabe en la luz son los jugadores, los vecinos, ¿sabes? El policía, el médico, la alcalde y sus hijas. No. Todas las intereses de la vida, ¿sabes? El asesino, el violador. ¿Cómo puede ser una cosa así? O el gracioso. ¿Es verdad? O la chusca, ¿no? ¿Era la chusca? ¿Cómo puede ser una cosa? Claro. La pregunta que es poder para ¿cómo las cosas que se pueden hacer no son para chiste, para Bueno, yo no sé si estoy en condiciones de dar una respuesta mágica a esa pregunta. Yo creo que aquí cada una nos vemos en distintos frentes, ¿no? O escribiendo libros, artículos, bueno, aquí montando eventos tan maravillosos
como este, ¿no? Que estamos compartiendo todo el mundo nuestra distintas experiencias. Yo creo que a pesar de todo eso, bueno, yo hago análisis mediático, ¿no? De verdad, todo el tema de las series, ¿no? Y las películas en las que siempre... O sea, hay casos tan semejantes como que un actor o actriz andaluz lo pongan a representar un personaje de alguien de estatus alto, vaya solidarizándose en su dicción, y sin embargo el actor o actriz que no es de origen andaluz, pero lo ponen a hacer eso de narcotraficante, de hogar, junto y respeto y mi admiración a ese oficio, ¿no? Pero claro, eso lo tuvo un trabajo feminizado y que va a la sociedad, ¿no? Sin embargo, esa persona la pone a hablar en andaluz y el actor original no es andaluz. Bueno, yo me dedico a analizar eso. Yo creo que sí incidiría, sobre todo, yo creo que el primer paso mental, porque claro, me apasiona mucho el tema de la colonización psicológica. O sea, ¿cómo no necesitamos al policía? Porque en Cataluña, a mí, vamos, yo he hablado con profesores, con maestros, que me han contado, no sé en este caso, pero que me han contado que estuvieron trabajando en los años del franquismo en Cataluña, y entonces, que cuando se acercaban los niños como que se encogían porque pensaban que le iba a un tortazo, porque lo habían llevado hablando en catalán. Claro, allí la represión es física, porque yo creo que hay una diferencia muy grande entre el aspecto lingüístico entre Cataluña y Andalucía, ¿no? Ahí yo no creo que haya en general una baja autoestima lingüística, una falsa conciencia de que la gente por hablar en catalán piensa que habla mal. Pero claro, aquí sí lo tenemos muy diferente. Entonces, yo creo que la guerra tenemos muy ligada a eso. Entonces, yo creo que en línea con lo que decía se está perdiendo. Es importante que por lo menos nosotros tengamos claro estos puntos, ¿no? Bueno, aquí puedo venir de guay y decir muchas cosas, que defender los talibanes. Yo hace unos años yo quería todas las materias, y me saqué la oposición de profesor, yo soy profesor de lengua de secundaria. Entonces yo todo este tema de los vulgarismos, de que si la lengua tiene estos habla, la lingüística, toda esa bullshit que vivían en Escocia, por ejemplo, me la seguía. Claro, llega un momento que, por una serie de cuestiones, doy con internet una serie de artículos, un PDF escrito por un tal señor, pues, el profesor Juan Carlos Moreno Cabrera, compartiendo esa vuelta, como si un aficionado al rock lo ponen a tocar con millares, ¿no? Pero claro, entonces, a raíz de este estudio, empiezo a ver lo que son los mitos del nacionalismo lingüístico español, y aquí no la están colando volar, ¿no? Luego también, esto no es exclusivo nuestro, ¿no? Todo este tema, ¿no? Hay un señor que se llama Franz Fanon, que escribió un libro muy famoso, se llama El Tomeo de la Tierra, pero tiene otro libro que incide también en el aspecto mental, ¿no? De cómo las colonizaciones no son solamente acontecimientos bélicos, de guerra, etcétera, sino que eso comporta un dominio mental de la persona que está colonizada, ¿no? Entonces pone, por ejemplo, la muestra de un señor de la Martinica, el ejemplo de un señor que la gente de la Martinica que va a la metrópoli, va a Francia, está en París, y entonces está con el estereotipo temeroso de que lo identifiquen como el estereotipo del negro que se come las heces, en francés, ¿no? Claro, sobre aquí, ¿cuál es el estereotipo? El tipo del andaluz que se come las heces. Entonces nosotros tenemos que decir más heces que nadie, para que no nos acusen de la ¿no? Entonces, claro, una persona de Castilla se lleva 30 años viviendo en Andalucía y lo básico no se forma en original catalán. Pero nosotros vamos un fin de semana a Madrid y ya el lunes volvemos pronunciando todas las veces, ¿no? Bueno, no se pronuncian, como yo he explicado al profesor para entender, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno en nuestro frente, en nuestra actividad, pues lo que tenemos que librar es esa guerra psicológica para quitarnos todo este tipo de medios. Yo, por ejemplo, cuando doy clase,
Entonces, bueno, como ya me creo que esta familia, pues intento incidir mucho. Yo creo que sé muchas veces que tenemos que empezar el primer día de clase, la secundaria, bueno, la secundaria y la primaria también, explicando lo que ha hecho el profesor Morales, explicando la diferencia entre una lengua estandarizada y una lengua natural, para que no me pasen cosas como las que me pasó en un curso que pensaba haber llevado a Félix a dar una conferencia al instituto y me la prohibieron porque decían que eso de poner por escrito una modalidad lingüística que en su día, o que bueno, aquí estamos en España, o que nosotros estamos intentando inculcar una forma correcta de escribir a nuestros alumnos y eso no. Me gustaría ampliar un poco el comentario de compañeros y decir respecto al orgullo de la lengua. En Cataluña existe el orgullo de la lengua y han habido dos movimientos muy curiosos. Después de la guerra civil hubo un gran éxodo de andaluces a Cataluña que por falta de espacio de viviendas y tal se tuvieron que situar en barrios periféricos creando pequeños guetos, que no guetos cerrados, ni mucho menos, porque además se integraron inmediatamente menos en la lengua. Y allí el castellano entró muy fuerte. Ya había entrado durante la dictadura, porque el catalán estaba prohibido, solo se hablaba en la intimidad. Exacto. Y sin embargo, no sé si lo sabéis, cuando hubo la reconquista de los reyes católicos, cuando se llegó a la zona de Murcia, echaron a todos los moros y el rey repobló las tierras de Murcia con gente catalana. Y en Murcia se habla catalán. Quiero decir, las lenguas son muy viajeras. Yo Esperanza, a mi libro, que tiene una maleta aquí por todos los viajes que hace mi madre, porque es muy representativo, siempre digo que es una novela viajera, porque ella va viajando, pero donde va viajando se va acoplando, se va adaptando. Y el menoscabo en sí mismo que tiene el andaluz cuando va por ahí y le hacen burla, yo creo que es un punto de autoestima que tiene uno que tener. Soy andaluz y a mucha honra. Que me llaman gaditana es el mejor piropo que me han dicho en mí. Con algunos de mis maridos. Y me vais a permitir que leo un pequeño párrafo. Cuando mi madre entra en el colegio, tiene como profesora a una señora que había nacido en Valladolid. De hecho, yendo hacia... Yo es que no me atrevo a pronunciar el andaluz, me da mucho apuro, porque igual lo pronuncio mal, pero bueno, vosotros me perdonáis, ¿eh? Mi madre y su amiguita van hacia el colegio. Y la amiga le dice, Ángel, ¿tú crees que las monjas van a ser buenas conmigo y con nosotras? Y dice mi madre, ¿por qué no van a serlo? Hombre, porque van todas vestidas de negro. Le confiesa Rita por lo bajini. ¿A ti te falta un majadito, Rita? Dice la otra. Bueno, habrá que verlo. El caso es que las monjas se portan muy bien con ellas y Sor Lucía, que es la profesora que les toca, que era una señora de Valladolid, dice, Sor Lucía había nacido en Valladolid, así que no hablaba andaluz como las niñas que tenía en clase, pero entendía y respetaba que esa era su forma de hablar, aunque no iba a permitir que escribieran con faltas de ortografía. Y ya desde el primer día les dijo, mientras blandía la regla, como si fuera una espada. A ver, niñas, entiendo que el andaluz es como si fuera un castellano hablado con facilidad, pero tendréis que esforzaros y tener claro que Barcón, Sordao y Armamía se escriben con L, aunque no lo parezca. ¿Estamos? Eso es respeto a la lengua. El entender que aunque yo no lo hable, tú lo hablas porque es tu lengua. Ya está. Muy bueno. Muy bueno.
Ah, por cierto, un apunte para Fran. Antes has hablado del Wordle en andaluz. Llevo 567 partidas ya. En cuanto me pongo el cafelito por la mañana, lo primero es el Wordle. 567. Lo que estoy aprendiendo no están los requisitos. Gracias, compañero. Bueno, sé cómo ponerme aquí. ¿Sí? Gracias. Perdón. No sé si se acuerdan de un programa de televisión que se llamaba Tengo una pregunta para ti. Sí. Y en ese programa, el público, igual que está pasando aquí, llamaba a un personaje famoso y le hacía una pregunta. Uno de los invitados fue Josep Lluís Carot Rovira. Entonces se levantó una mujer atrás y le dijo, tengo una pregunta para ti, José Luis. Y dijo, no, me llamo Josep Lluís. Y dijo, ay, perdón, que no me sale. Mira, José Luis. Y dice, no, mira, me llamo Josep Lluís. Y dice, ¿qué? No me sale. Y dice, pues usted tiene un problema y no es mi nombre. Y yo creo que ese es el punto de partida de lo que estamos hablando aquí. Tenemos un gravísimo problema. Y el problema no es el nombre de Josep Lluís Carot. El problema viene de lejos. Y es importante que pongamos, aunque no sea, la historia no es una curva en el almanaque que cambia de un día para otro. La historia, la memoria es tránsito. Pero aún así vamos a intentar poner una fecha por lo que han dicho antes. Todo esto cambia cuando cambia el paradigma en la península. En la península hay un paradigma que es el de la diversidad y el respeto a la diversidad con todos los matices que queráis, con todos los matices que queráis. Pero hay un momento en el que se cambia el respeto a la diversidad con relación a determinados pueblos y con relación a determinados casos. Porque, por ejemplo, se mantienen las leyes. Porque, por ejemplo, se mantienen las lenguas en el norte. Y, sin embargo, en el sur, en el levante peninsular, se prohíbe la lengua, se prohíbe la ley y se prohíbe la religión. Y la represión es descomunal. Porque ni puede ser ni puedes parecer distinto, ni de pellejo para afuera, ni de pellejo para adentro. Y a partir de ahí se impone un relato que nos hemos creído. Ángeles ha dicho, cuando se expulsan los moros, hay una repoblación con la reconquista de Murcia, y por eso en Murcia se habla catalán. Querida María José, punto por punto. No eran moros, no, tranquila. No eran moros, eran Andalusía. No hubo reconquista, hubo conquista. Sí. Y no hubo repoblación, hubo población. Y eso explica por qué los murcianos hablan murciano y no hablan catalán. Eso no significa que no haya palabras y trazas del catalán en el Levante, como hay trazas y palabras del árabe en el catalán. Sí. Porque cuando tú vas paseando por la Rambla, estás paseando por la Rambla, que es el territorio de la cosa. Porque cuando vas al arrabal, que es literalmente una parada del árabe. O cuando vas al barrio de Mina en árabe es el puerto, vas al barrio del puerto. O cuando, por ejemplo, nombras y utilizas el artículo en catalán, estás haciendo eso que tuvimos que quitar aquí para no ser ni parecer castellano, mal castellano y mal católico. Y eso es fundamental, porque nuestro verdadero problema es que hemos aceptado un marco mental que no es el nuestro y que no paramos de aceptarlo. Y así es muy difícil, de verdad, es muy difícil, es muy complicado. A mí me ha encantado la estructura de hoy, porque creo que la intervención de Juan Carlos era completamente necesaria para marcar las reglas del juego. Vamos por lo menos a estar de acuerdo en las reglas del juego. La regla del juego es que el andaluz es una lengua natural. Lo tengamos claro, que lo tengamos claro. Una lengua natural como es el asturiano, como es el astúo, como es el quechua o como es el quicongo. Son lenguas naturales. Lo tenemos claro. Son tan naturales que cuando mi madre le manda un WhatsApp, ella intenta transcribir, porque es analfabeta española,
Y lo que hace es que intenta transcribirlo como puede. Y es lo que está haciendo. Intenta hacer una transcripción con la grafía castellana del andaluz y se encuentra con un gravísimo problema. Es que la fonología castellana no es exactamente igual que la andaluz. Eso es un problema. De ahí que haya una propuesta de regla que sea, vamos a intentar que haya una unidad en la diversidad y una diversidad en la unidad. ¿Qué es el andaluz? El andaluz es único en su diversidad y diverso en su unidad. Exactamente igual que el inglés. Y exactamente igual que el francés. Y exactamente igual que el catalán. Mira que cuando alguien nos ataque con los prejuicios de cómo vamos a una lengua si la gente es diferente, tú le dices exactamente igual que uno que habla inglés, no habla lo mismo en Nueva York, en Edimburgo o en Gales. O exactamente igual que en Cataluña no se habla igual en Reus que en Barcelona. Lo digo porque nos tenemos que dotar de herramientas, porque decía Manuel, para defenderlo, porque hemos aceptado los relatos del otro. Y ahí es donde está el problema. Otro problema, y termino con esto, pero digo como ejemplo. Cuando dicen, es que los sevillanos no hablan poco cordobés. Atención a lo que acabo de ocurrir, ¿eh? Los sevillanos, ¿de dónde? ¿Y los cordobeses de dónde? Porque resulta que de la misma manera que la lengua es natural y que las unidades culturales son las embrionarias de las unidades políticas, la provincia es un invento del siglo XIX. Que viene lo que tardaba un caballo 24 horas de correr en la capital. Así que imagínate. Écija está en Sevilla porque se quedó el caballo ahí. Y Peñaflor está en Sevilla porque se quedó el caballo ahí. Pero Peñaflor, por poner un ejemplo, era Almudálvar al Shafif. Y yo soy de Almudálvar al Alna. Los dos somos Almudálvar. Los dos tenemos el mismo gentilicio. Yo soy cuco y ellos son cuco. Y los dos hablan exactamente igual. Uno de Sevilla y otro de Córdoba. Así que se acabó ya el que los sevillanos no hablan como los cordobeses. Tenemos que preguntar, ¿de qué comarca? Luego esto no es un problema lingüístico, lo ha dicho clarísimamente Juan Carlos al comienzo. Esto es un problema político. Que lo tengáis clarísimo. Hay un mensaje desde arriba que intenta minusvalorarnos como pueblo. Hacernos creer que somos un pueblo menor. Fundamentalmente vinculado a que somos un pueblo pobre. La vinculación de la pobreza con que somos un pueblo capitalista disminuido es algo que tenemos que borrar de nuestra cabeza. Por eso, cuando preguntaba a Fede, ¿y qué podemos hacer? Pues mirad, por lo pronto, estar de acuerdo en las reglas básicas. Y en segundo lugar, tener un hecho menor, en algo que sí apuntó Ángel con acierto, y es sentirnos muy orgullosos. Que ese es el punto de partida. Sentirnos orgullosos. Cuando te dice que tú hablas raro conmigo, estoy orgulloso de eso. Aunque sea una cosa muy pequeña, muy menor, pero empezar a sentirnos orgullosos y empezar a reír a nuestros propios andaluces cuando dicen, es que los de Montalbán estamos muy apretados. Y dicen, no, los de Montalbán hablan montalbeño, pero no hablan apretado. Y tenemos que empezar a cambiar el chip. Empezando por el orgullo de pueblo. Si tú tienes el orgullo de pueblo, tienes el orgullo de cultura. Si tienes el orgullo de cultura, ya empiezas a ser un peligro. Claro, nosotros fuimos un peligro, y termino, perdóname. Nosotros fuimos un peligro en la década de los 70, un gravísimo peligro. Fuimos una cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque el andaluz era el ecosistema político del momento. Y la gente se sentía orgullosa de eso. Escuchaba a Triana, a Medina Zara, a Carlos Calvo. En la literatura estaba Antonio Gala, Santa Portágora. La gente empezó a sentirse orgullosa de ese andaluz, tanto que se dio a la calle y dijo, yo quiero ser como el que más. Como el que más, ¿eh? Nosotros no dijimos, queremos quitarle a este pacto, no. Nosotros no pedimos igualdad, ¿eh? Nosotros pedimos ser como el que más. Somos el único pueblo que tiene el rango de nacionalidad histórica por sí mismo. El único. Porque Cataluña, Galicia y Euskadi con una concesión constitucional. Pero nosotros fuimos el único que lo consiguió en la calle y en la urna. El único. Luego, entonces, es que generamos un problema. Y fue tan grave
que desde arriba se decidió de un día para otro que el rock andaluz pertenecía al Mesozoico, que los cantautores andaluces eran del Paleolítico y que para ser moderno había que vestir de negro y cantar a golpe bajo. Y no lo creímos. Y lo compramos. Y desde entonces hasta hoy. Afortunadamente hoy creo que las cosas están cambiando. Porque siendo cierto lo que dice Félix, por ejemplo, la serie de Vigiliana, el que habla andaluz es Álvaro Morte. Álvaro Morte es el que hace de profesor en La Casa de Papel. Es un tío que nació en Algeciras y que se ha criado en Bujalance. Y por eso habla un perfecto sujeto. No tiene que impostar nada, es que el tío habla en Bujalance. Bueno, pues siendo cierto lo que dice, cada vez son más los directores andaluces que apuestan o apostamos, porque todos se hacen en andaluz. Es un éxito, ¿eh? Y es verdad que cada vez son más, ¿eh? O sea, por ejemplo, a ti ya te cuesta entender que no lo haga Alberto Rodríguez, que no lo haga Benito Zambrano. Esto ha cambiado, ¿eh? Ahora que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir luchando. En la medida en que en andaluz empiezan a ganarse Goya, claro, tenemos que empezar a sentirnos orgullosos de eso. Y luego la siguiente fase es dotarnos de herramientas para poder, para que cuando nos ataquen, podamos decir, mira, perdón, esto es así, por esto, por esto y por esto. Y por eso es importante la labor que está haciendo. La forma de hablar con el centro por comarca, con la hojita gráfica, o por un pueblo de una isla de cero. No la alrededor, Estuve viendo de la política de Andalucía que participé en eso y Vamos a ver. ¿Por qué ayer le he Bueno, en primer lugar, no existe el seseo. El seseo es una imposición del españolismo lingüístico, que consiste en lo siguiente. Seseo, bueno, evidentemente el seseo procede, lo que se llama seseo, procede de las transformaciones que hubo en el siglo XVI del sistema consonántico del castellano medieval. Y de ahí salieron varios sistemas. Cuando cambia un sistema, no se crea un sistema peor. No, es que el cambio lingüístico crea sistemas lingüísticos, de modo espontáneo totalmente y la gente crea. Entonces, el seseo es una trampa. No existe el seseo. Es que existe un sistema fonológico en el que no hay interdental fricativa sorda. Eso para empezar. Y segundo, el andaluz, como todas las lenguas, y se ha dicho aquí, todas las lenguas naturales son variables. Todas las lenguas naturales conocen la variación, porque la variación es lo único que permite sobrevivir a las lenguas. ¿Por qué las lenguas naturales, romances del indoeuropeo, han sobrevivido durante milenios? Porque han variado, han ido adaptándose. Y la variación es fundamental. La lengua cultivada, la lengua escrita, es invariable, es una lengua muerta. La lengua del pueblo es variable. Y existen diversas variaciones dentro del andaluz porque es que es lo natural. Sin variación, la lengua no puede subsistir ni vivir. Y la variación supone adaptación, tanto para una determinada comunidad lingüística como para los cambios que esa comunidad lingüística haya, que están continuos. Y lo ha dicho mi profesora la palabra, es decir, las lenguas son dinámicas. Nos quieren meter que las lenguas hay que, digamos, convertirlas, hacerlas estáticas, hacerlas que... Eso va contra natura. Las lenguas no son estáticas. Una lengua escrita es como una mariposa muerta. Muy bonita, pero está muerta. Yo quiero las mariposas vivas, y las mariposas vivas son muy diferentes, quiero que se muevan. Y la lengua natural es una mariposa viva, no la matemos, por favor. Ya sé que hay que escribirlas, hay que fijar la lengua porque es lo que se establece en nuestra sociedad occidental. En otras sociedades no hace falta escribir las lenguas. En Nueva Guinea Papúa se hablan 800 lenguas y no hace falta escribirlas, pero viven en un tipo de sociedad distinto. En las sociedades industrializadas es necesaria una lengua escrita, pero lo que es necesario es que si adoptamos una lengua escrita, que sepamos que es una lengua muerta. La lengua real es la que habla la gente. El pueblo es el que hace la lengua.
La lengua la hace el pueblo y el pueblo tiene una inmensa sabiduría lingüística. Y esto hay que decirlo una y otra vez, y esto no lo he dicho nunca en mis clases. Creo que por desgracia no lo he dicho nunca, y por eso lo digo ahora con tanta... Me gustaría volver al pasado y decir esto en primer día de clase. Que sepan ustedes que el pueblo iletrado y llamado inculto tiene una inmensa sabiduría lingüística y no tiene nada que ver con la sabiduría de los académicos. Los académicos son ignorantes respecto a esta sabiduría lingüística. De hecho, la RAE va ampliando el contenido del diccionario gracias a las palabras que va incorporando el pueblo. Las palabras nuevas, tanto extranjerismos como localismos, hasta la RAE se tiene que mover, porque lo que no se mueve se estanca, lo que se estanca se pudre. Pero fíjate que dice que las acepta, pero ¿quién es usted para aceptar lo que Pero yo no soy la RAE. No, ya, pero es que dice la RAE que es que las acepta. ¿Usted quién es? Usted es el pueblo, si el que crea la lengua es el pueblo, porque usted qué tiene que aceptar. Usted no tiene que aceptar nada, usted tiene... Por un lado la academia dice, no, es que yo soy simplemente un notario. Bueno, que no, dice la RAE es la... Pero por otro lado te dice, no, esto está mal dicho. La RAE es la piedra aquella que tenemos encima. Claro, pero es que por un lado te dicen, no, nosotros somos un notario que levantamos actas de lo que hace el pueblo. Pero por otro lado te dicen, el diccionario pánico de dudas, esto está mal, esto se recomienda no decirlo, esto... Oiga usted, es que usted no puede legislar sobre el pueblo. Si es que no puede, es el pueblo que tiene... Ya sé que esto puede parecer una demagogia, pero puede parecer populismo, pero la lengua las hace el pueblo llano, el pueblo normal y corriente, al que pertenecen también los académicos, evidentemente. Lo que pasa es que ellos están, digamos, en un plano de supuesta superioridad lingüística sobre los demás y se atreven a decir que esto es una habla relajada, pero ¿qué disparate está diciendo usted? Si es que esto científicamente es falso. Y ellos lo saben, ese es el problema. No es una ignorancia fingida. Y esto es terrible, esto hay que denunciarlo, que es lo que yo intento hacer. No me van a... Está claro que entre mis ambiciones no está el ser académico. Hola, buenas a todos. Voy a hablar un poco de la frustración e incoherencia de los... ¿vale? Que creo que tenemos mucho aquí en la... Hablaba antes de lo propio en Cataluña, ¿no? De Cataluña hacia el sur. Y bueno, me gustaría que me explique ese amor propio. Yo cuando veo algún programa en una tele nacional, veo como el concursante como que se viene un poco abajo, o dice, bueno, en Andalucía no hablamos tan bien, como algunas frases que tú dices, esto no es de amor propio, pero en Andalucía nos falta ese amor propio. Entonces, me gustaría que me dijerais, a pensamiento de cada uno, qué nos falta para que en Andalucía tuviéramos ese amor propio, sacar la cara, como ha dicho Antonio Manuel, en su tiempo, donde salimos a las calles. ¿Qué nos falta para eso? ¿Por qué somos tan pequeñitos? Gracias. Bueno, yo solamente quería apuntar que, claro, que esto se sale un poco del tema estrictamente lingüístico, pero habría que tener en cuenta condicionantes históricos que, bueno, Antonio Manuel ya lo ha comentado, bueno, aquí en multitud de ocasiones oralmente, ¿no? Y, por ejemplo, también lo comentaba un autor de Chicanero, era Tomás Gutiérrez, ¿no? Es que, claro, en Cataluña no hay ese déficit de autoestima lingüística porque Cataluña forma parte de los reinos del norte de la península que fueron conquistando al sur. Entonces, claro, nosotros hemos sufrido una represión tan brutal que en algunos casos era una cuestión de supervivencia física, ¿no? Que se manifiesta en otros aspectos, ¿no? El religioso, ¿no? Por eso la Semana Santa de aquí no es exactamente igual que la de otros sitios, etc. Y en el aspecto lingüístico, pues eso, la gente considera que somos españoles de segunda categoría porque hablamos un español de segunda categoría, más relajado, más... ¿Cómo era otro bien los libros? Sí, bueno, sí, que se nos cae la mente vocálica al suelo, caída de pérdida, ¿no? Caída de la mente vocálica, ¿no? Y insisto, eso, el enemigo simbólico puede estar fuera, pero realmente el enemigo lo tenemos dentro. No solo
en nuestra propia cabeza, sino en la... Tampoco voy a hacer carrera académica en la universidad, en una universidad, pero en las universidades, vamos, las carreras de filología, con notables y honrosísimas excepciones, pero el mensaje que reproduce y imparte es este. Vamos, de hecho, en la última junta de escritores, que fue en mayo de este año, bueno, la última, el año pasado, la celebramos en la Universidad de Sevilla, fue la última, y en las aulas fuimos un momento al servicio a beber agua en una fuente de allí dentro de la universidad, y estábamos escuchando a una chavala de clase joven, me imagino, algo becaria profesora con pocos años de experiencia, y estaba hablando, estaba absolutamente vallisoletana. Y la audiencia era, o sea, estaba dando clases en la Universidad de Sevilla, un público que es de Sevilla, y ella estaba hablando como, o tratando de hablar como si fuera de Valencia, ¿no? Y bueno, veníamos en coche y yo al principio tenía puesta una emisora de música electrónica. Entonces escuchamos la cuña publicitaria y todos los locutores forzando además, porque además es que muchas veces queda hasta grotesco, queda muy falso, ¿no? Intentando hablar como si fuera de castellano centro peninsular, ¿no? Entonces, yo creo que algo habrá tenido que ver el hecho de que nosotros hayamos sido en última instancia, en un momento dado, el pueblo conquistado, con toda la represión física y psicológica que eso comporta. Entonces, un apunte. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí, claro. El micro. No me oye. Sí. Una de las cosas que más me gusta que hay entre la legislación es la tener más capacidad y no hay nada escrito al respecto, tampoco, porque ya sabemos el dinero para dónde va, se manda por dónde va, pero es lo que más me cuesta, lo que creo que es donde más nos ha metido esta situación que como hay Nos relajamos, sí. es como una manera de esta yo te voy a hablar de eso por la tarde. Usted tiene que esperar. Por la periodismo. Tiene que esperar un poquito. Tenemos el suspense. Sí. Pues entonces vamos a hacer un descanso. Para el almuerzo. Un segundito. A mí se me gustaría decir una cosita. Perdona, me he sentido interpelada por la pregunta de antes respecto al orgullo de catalán y que qué hace falta para que aquí haya ese sentimiento. Son solo dos cosas, dos test: tiempo y trabajo. El trabajo que se está haciendo en trabajos como este, en congresos, en aplicaciones informáticas, en escritura, en todo eso tiene que dar como fruto en el tiempo, a ser posible a medio plazo, si fuera a corto ya sería ideal, para que se creen unas herramientas para que cualquier persona se sienta fuerte siendo andaluza, hablando en andaluz y sintiendo ese andaluz. Pero eso tiene que pasar por un trabajo interior también, ¿eh? Es como decía él, el trabajo no es solo externo, sino que tiene que ser interno. Tiempo y trabajo y ganas. Vamos a terminar, si no. Que vamos. Yo voy a ser muy breve, porque Manuel va a comentar esto, pero yo sí creo que es importante lo que dice. Vamos a ver. Ha dicho una palabra clave, y es: no encuentro bibliografía. Esa es la palabra clave. No encuentro bibliografía. Porque gran parte de la construcción academicista que se hace desde Andalucía es tomando tesis y fuentes que nos niegan y nos rechazan. Pero cuando tú intentas, como dije al principio, elaborar una teoría propia, llega a no ser citado o a ser atacado de una forma visceral, como por lo que está pasando. ¿Me explico?
hay hasta 14 teorías sobre el origen de la palabra flamenco. Todas son disparatadas. Todas no tienen ningún... Pero da igual. La disparatada es la que apuesta por una teoría holística en la que se integra la historia, la memoria, la filología, la antropología, la sociología, ¿entiendes? Y que hace una propuesta unitaria, que hace una tesis. Esa es la disparatada. ¿Cuál es la consecuencia académica? Que no existe. No existe. Eso, repito, tiene una extraordinaria importancia. Primero, porque te minusvalora el académico. En segundo lugar, porque yo soy profesor de Derecho. Yo soy doctor en Derecho. Es decir, que yo sé las reglas del juego. Las sé. Y sin embargo, sabiéndolas, no juego a esa división. Por dos razones. La primera, como decía Juan Carlos, porque no quiero saber. Pero porque ya sé que no lo voy a hacer. Por ahí no va. Por ahí no va. La segunda es porque si queremos llegar a gente, tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Pero eso tiene un costo, que no sale en los libros. ¿Me sigue? Esto que te dice, no es menor, es un hecho de una extraordinaria importancia. Porque lo que se hace en la academia, la mayoría de las veces, es infectuoso. Se sirve para autocitarse uno y otro, no se ve nadie. Es una endogamia enfermiza. Muchísimas tesis doctorales serían útiles si las que más se ponen en el patio para que dieran fuego. Calor. Lo digo en serio. Porque es que incluso está penado quien apuesta por dar una tesis. Las tesis se llaman tesis porque aportas una tesis. Y Juan Carlos puede acreditar que si tú estás dirigiendo a un alumno y el alumno dice, es que yo he pensado que puedo decir esto. Y dice, ¿pero eso lo ha dicho alguien? No, pues entonces no lo digas. Es decir, las tesis se convierten en una colección de citas. Es eso. Entonces, lo que tú me acabas de decir es muy importante. ¿Eso cómo lo combates? Pues lo combates convirtiendo en cita académica lo que estamos haciendo aquí nosotros. Pero lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? Y te estoy pidiendo un favor, a él y a todos vosotros. Nos tenéis que ayudar. Lo digo muy en serio, nos tenéis que ayudar. Porque si nos estamos dejando la piel, yendo pueblo a pueblo, pegando cochazos, porque no hemos creído la barraca de Federico, porque no hemos creído que la trinchera está en el pueblo, porque no hemos creído que la divulgación se hace con series de televisión, con películas, con música. Yo hago flamenco, hago lo que puedo, porque utilizo toda la trinchera. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora me llega el flamencólogo de turno de la cátedra de flamencología y no me cita. Y bueno, y cuando lo hace, parece que me lo estoy inventando. Pues claro, él o ellos no se inventan que Petenera viene de Paterna de Rivera, a pesar de que esté completamente demostrado que no es así. ¿Me entendéis? Da igual, ellos están repitiendo un mantra y no paran de copiarse, citarse. Es como si yo dijera, esta pared es negra. Y lo escribo. Y ya llega Manuel y dice, como dice Antonio Manuel, la pared es negra. Y ahora llega Juan Carlos, como dice Manuel, que ha copiado de Antonio Manuel, la pared es negra. Cuando al final 18 dicen que la pared es negra, le pregunta a la inteligencia artificial, ¿de qué color es la pared? Y dice, negra. Sí, esto es muy importante. Porque esa ha sido la razón de por qué el andaluz está minusvalorado. Porque no estamos en los libros. Porque no está en la bibliografía. Por eso es tan importante lo que está pasando aquí. Pero necesitamos la ayuda de todos vosotros. Especialmente los que estéis en la academia. Tenéis que dignificar la memoria. Lo digo muy en serio, la memoria es una fuente de conocimiento de primer nivel. ¿Cómo vamos a minusvalorar a gente que ha estado pronunciando la misma palabra de generación en generación durante 1000 años? Ya de repente decimos, no, esa palabra está mal. ¿Qué estás diciendo? Vamos a dignificarla. Y entonces, en el momento en que la hagamos, a lo mejor entenderemos muchas de las cosas que están pasando. Como por ejemplo tu pregunta. Fijaros que en la misma construcción del relato de dónde proviene hasta los Unidos, vuelve a omitirse, por ejemplo, toda la historia andalusí y toda la historia conversa, como si no existiera. O sea, es una cosa realmente increíble. Es increíble la memoria que tuvo el pueblo, que no olvidó el latín, y sin embargo, de un día para otro, olvidó el árabe, que es el que pone el nombre a su pueblo, a su río, a la montaña y a lo que está comiendo. Oye, pero claro, si tú no incorporas ese relato, no lo entiendes. De repente la gente cambia de hablar de forma espontánea porque como igual que los dos delante que los otros un ovni, exactamente igual. Lo digo en serio. Es que estoy hablando de cosas muy en serio. Esto es muy serio. Yo te respondo tu pregunta, pero es verdad que esto es lo más serio de todo lo que está pasando. Lo más serio es que hay unos señores
mayoritariamente señores además, que son los que definen lo que está bien y lo que está mal, que no ejercen de notario, que no, sino que además dicen, y esto no es verdad, y esto no es verdad. ¿Cómo que no? Esto es reconquista. ¿Cómo que aquí la gente se quedó? Aquí la gente no se quedó, aquí lo echamos a todos, porque Andalucía ha sido un solar, que primero vinieron los fenicios y luego lo echamos al mar, los cartagineses y luego lo echamos al mar, los romanos y lo echamos al mar, los moros y lo echamos al mar, y menos más que vinieron a salvarnos los cántabros y asturias. Y por eso cuando empieza a buscar el origen de tu apellido, eres cántabro. Mira, y termino. ¿Habéis mirado el escudo de vuestra provincia? El escudo de la provincia de Córdoba son 2 leones, 2 torres y una corona. Es decir, el escudo de la provincia de Córdoba es el escudo de Castilla y León. Eso significa que la historia de Córdoba, para los que escriben la historia, empieza a partir de la conquista castellano-leonesa. Es decir, que Córdoba no fue la capital del Andaluz, Córdoba no fue la capital de la Bética, Córdoba no fue accidentalmente la capital de la España bizantina. Es decir, Córdoba, la historia de Córdoba no existe hasta que no nos conquistan. Pero si compras ese relato, ahora tienes que dar explicaciones a partir de esa fecha. Y eso pasa en la lingüística, pasa en la historia, y ese es el gran problema que estamos teniendo. Por eso, termino, por favor, ayúdanos. Pero digo, ayúdanos, cítanos.